La niebla en la bahía de San Francisco no cae, flota. Se agarra a los puentes, lame los cerros y convierte el agua en una sábana opaca. En medio de esa tela, como un botón cosido a mano dura, aparece una isla de roca, Alcatraz. Por la noche, la luz del faro dibuja un círculo que parece medir el pulso del mar. Durante décadas, ese pulso marcó el ritmo de la prisión más famosa de Estados Unidos. Hay lugares que hacen ruido con su historia. Alcatraz a veces susurra. Si escuchas con paciencia, oyes cadenas, pasos, cerrojos y algo más. Hoy vamos a entrar por su puerta principal. Recorreremos bloques de celdas, el comedor, el hospital, y nos detendremos en un punto que muchos prefieren evitar. La celda 14D del bloque D. Dicen que ahí no solo se castigaba, ahí se quedaba algo. Antes de la prisión federal, Alcatraz fue fortificación militar, faro y cárcel del ejército. En 1934, el gobierno decidió convertirla en su experimento más ambicioso. Un lugar para los presos incorregibles, los que se fugaban, los que lideraban motines, los que no respondían a nada. La idea era simple y cruel: aislamiento. La isla te separaba del continente, los muros te separaban de los demás, la rutina te separaba de ti mismo. Celdas de poco más de 2 metros por 1,5, una litera, un retrete, una repisa y una lámpara. Todo lo demás lo ponía el sonido metálico de la puerta al cerrarse. A la izquierda del ingreso, subiendo por pasillos que suenan a museo y a memoria, aparecen los bloques A, B, C y D. El D es distinto. No está hecho para vivir la condena, está hecho para sentirla. Allí se ubicaban las celdas de aislamiento, el lugar donde te mandaban si rompías las reglas, si respondías con violencia, si te negabas a trabajar o, a veces, si simplemente alguien decidió que debías aprender rápido. Las celdas 9 a la 14 del bloque D eran las más duras, y entre ellas, la 14D fue bautizada por la tradición oral con un nombre que no necesita explicación: el agujero. La primera vez que ves la 14D, descubres que su tamaño no es su mayor castigo. Es lo que falta. Falta luz, falta color, falta tiempo. El guardia cerraba una puerta sólida, sin barrotes, con una ventanilla diminuta. Dentro, nada más que la pared, el catre, el retrete, y la idea demasiado nítida de que el mundo había dejado de sonarte. Algunos testimonios de exguardias y exreclusos describen la 14D como un pozo frío, un sitio donde la temperatura bajaba unos grados respecto del resto del bloque. Los visitantes de hoy lo cuentan así: es como meterte en una nevera silenciosa y que alguien apague la puerta. La leyenda más repetida de la 14D pertenece, dicen, a un preso de mediados del siglo pasado. Lo encerraron por indisciplina. A la hora de cerrar, empezó a gritar que no estaba solo. Decía que algo respiraba con él dentro de la celda, que sentía una presencia plantada en la esquina, más alta que un hombre, con ojos que brillaban. Los guardias lo mandaron callar. Gritó toda la noche, golpeó la puerta, suplicó que lo sacaran. Al amanecer, lo encontraron sin vida. El parte oficial hablaría de causas naturales. La tradición se quedó con otra versión: marcas en el cuello, un rostro congelado en la clase de terror que no necesita testigos. ¿Es cierto? En Alcatraz, muchas historias navegan entre el archivo y el mito. Y sin embargo, cualquiera que haya entrado a la 14D a solas, con la luz apagada unos segundos, entiende por qué esa historia prendió tan fácil. Quien visita el bloque D y cierra los ojos un momento, escucha una música muy particular: el ruido del silencio. Es una mezcla de zumbido eléctrico, respiración contenida y golpecitos lejanos que podrían ser el mar o la memoria. Hay guías que proponen un experimento: apagan la luz durante medio minuto para dejar hablar al espacio. No todos aguantan. Incluso los escépticos confiesan que el aire parece volverse más pesado. Tal vez sea la sugestión. Tal vez no. La 14D es la clase de cuarto donde el cerebro
Hace inventario de cada temor que tenía guardado. Pero Alcatraz no es solo esa celda. El bloque C guarda su propio catálogo. En un corredor, los pasos de guardias y presos se acumulaban como huellas de grafito invisible. Allí ocurrió un ataque que la tradición atribuye a un recluso con apodo de carnicería, el Butcher. Apuñalaron a un interno en el pasillo. La sangre llegó al borde de una rejilla. A veces dicen, se escucha un arrastre de metal en esa zona, como si alguien dejara caer un objeto al suelo y lo pateara con rabia. Las cámaras captan nada. Los oídos captan algo. El eco de una violencia breve puede durar décadas. Subir por la escalera central del bloque B hacia el comedor es atravesar el lugar más temido por los guardias. No por fantasmas, por la estadística. Ahí se juntaban todos los presos al mismo tiempo, cada uno con sus cubiertos. Cuchillos, tenedores, bandejas. Si una revuelta estallaba, ese era el escenario. Por eso, en lo alto, colocaron latas con gas lacrimógeno conectadas a una red que podía activarse desde una garita. Muchos visitantes dicen que, al entrar, sienten un olor metálico, una mezcla de grasilla y algo más viejo. Otros, más literales, hablan de charlas que se superponen, como si un murmullo de almuerzo siguiera ahí, atascado entre el techo y la memoria. Si cierras los ojos, puedes oír voces que dicen, más café, más pan, está frío. Cuando los abres, hay turistas, cámaras, y el silencio regresa a su sitio. El hospital de Alcatraz, ubicado hacia la parte alta, tiene su propia atmósfera. Las paredes blancas, los pasillos que terminan en ventanas con vista al agua, las habitaciones con camas fijas al suelo. Todo parece limpio y, a la vez, detenido. Algunos aseguran que, al cruzar la sala de operaciones, la piel se eriza como si una corriente de aire helado te atravesara el pecho. En un cuarto en particular, varios guías dicen haber escuchado pasos cuando no hay nadie, pasos rítmicos que van del catre a la ventana y de la ventana a la puerta. No es extraño. La espera enferma deambula. Si seguimos el pasillo hacia la zona de duchas, hay otra historia famosa. Allí, donde el agua caía como una lluvia sin cielo, Al Capone purgó rutinas a su manera. En sus últimos años como recluso, su salud mental se resquebrajó. Tocaba el banjo en la banda de la prisión. Hay noches en las que visitantes y guardias, en distintos momentos, con años de diferencia, aseguran escuchar unas notas de banjo lejanas, como si alguien practicara sin ganas una melodía simple. Es breve, se apaga, no queda registro. Los más técnicos hablarán de tuberías que suenan a música con el viento, los más sensibles, de un recuerdo que aprendió a tocarse solo. El corazón de la isla se entiende mirando hacia afuera. Te asomas por una ventana y ves la ciudad tan cerca que duele. Las luces, el puente, la niebla que va y viene como una criatura indecisa. Muchos presos contaron que los fines de semana, cuando el viento venía del sur, escuchaban risas, música, fiestas en el continente. Esa tortura blanda llamaba a algunos al borde de la locura. En el bloque D, a veces ese rumor se colaba como una burla. De día suena a postal. De noche suena a recuerdo que empuja. No se puede hablar de Alcatraz sin el motín del 46, la llamada Battle of Alcatraz. 6 reclusos intentaron tomar la prisión. Hubo disparos, rehenes, granadas improvisadas. El eco de ese combate todavía vive en paredes con marcas de bala y en la historia oral de los guardias. En una esquina del bloque C hay un ángulo donde la acústica hace que un susurro se convierta en un golpe. Los guías a veces lo usan de truco. Hablan bajo y la pared devuelve un estallido. A los que creen, les dicen que son los restos de la batalla. A los escépticos, les enseñan el rebote del sonido. Ambos salen con la sensación de que aquí algo se quedó. Y está la fuga que todos conocen. 1962. Frank Morris y los hermanos Anglin, las cabezas de papel maché, los túneles excavados con cucharas, las rejillas escondidas, la balsa improvisada. La historia es tan perfecta que parece ficción.
Hay quien asegura que, en la noche, cerca de las celdas de aquellos hombres, el aire tiene otra densidad, como si la decisión de escapar hubiera dejado una estela. En una de esas celdas, los visitantes hablan de un olor peculiar, mezcla de cola blanca y ropa húmeda, el aroma de un proyecto desesperado. Regresemos al bloque D. Una de las razones por las que la 14D impresiona es su ritual. Te hacían entrar, te revisaban, te quitaban casi todo. La puerta se cerraba con un golpe que el cuerpo aprendía a anticipar. En algunos castigos extremos, apagaban la luz. El preso perdía la noción del tiempo. Hay testimonios que cuentan que, para no perder la cabeza, algunos recurrían a trucos: contar grietas, repasar mentalmente libros, cantar bajito, recordar el olor de un plato de infancia. El cerebro, acorralado, inventa compañía, crea sonidos, proyecta figuras. ¿Cuántos fantasmas nacieron de esa supervivencia? Pero incluso con esa explicación, la 14D guarda sorpresas. Guardias de la época más dura contaron que, al abrir la puerta de madrugada para una revisión, el aire que salía de la celda venía más frío que el del pasillo. En un edificio de cemento, sin calefacción dedicada a ese cubo, el dato cuadra. Lo que no cuadra es la sensación que describen: frío vivo. Un frío que se siente como presencia. Visitantes actuales, personas sanas, sin interés especial por lo paranormal, relatan mareos, una opresión en el pecho, un impulso inmediato de dar un paso atrás. No es miedo escénico, es reflejo. Sugestión colectiva, probablemente. Lugar cargado, también. Hay otra zona de la que se habla menos, pero que guarda sus propios ruidos: los corredores de servicio y túneles que conectaban áreas internas. En una esquina, el viento crea un gemido que parece humano. En otra, una gota cae a intervalos tan exactos que suena a reloj. Un grupo de investigadores colocó grabadoras durante una noche y obtuvieron lo habitual: mucho ruido de fondo, algún golpe, una voz que podría ser un guardia a lo lejos o una radio en el muelle. Lo interesante no es la evidencia, es la tenacidad con que la isla obliga a escuchar. Fuera de los muros, las ruinas de la casa del alcaide miran a la ciudad como un esqueleto elegante. Allí, en noches de viento fuerte, algunos turistas aseguran haber visto una sombra cruzar el vano de una ventana rota. No hay mucho de qué agarrarse, es un juego de luces y ramas. Pero si te paras allí al atardecer con el faro girando, entiendes por qué la leyenda encontró hogar en esa geometría. Y entonces, volvemos a la pregunta que divide: ¿Alcatraz está embrujada? La respuesta honesta es más compleja. Hay explicaciones físicas para casi todo: acústica, corrientes de aire, vibraciones, cambios de temperatura, efecto invernadero en pasillos, fenómenos de pareidolia en sombras, el poder de la sugestión cuando te cuentan una historia antes de apagar la luz. Pero también hay otra verdad. Hay sitios que acumulan dolor y disciplina hasta hacer atmósfera. Alcatraz fue una máquina de rutina estricta, de aislamiento calculado, de sanciones encadenadas. Los presos no solo perdían libertad, perdían la escala del mundo. Eso deja marcas. No hace falta fantasmas con nombres propios para explicar un frío que parece ajeno o un silencio con textura. Imagina ahora que cruzas la puerta de la 14D. El guía te pide que entres un minuto. Cierra. Adentro, el olor es cemento húmedo. Hay una oscuridad trabada, no total, pero suficiente para que el ojo no domine. Te quedas quieto. El primer instinto es contar. 1, 2, 3. Al 7, el cerebro saca recuerdos. Al 15, la lista de pendientes del día. Al 20, una canción que no sabías que sabías. De repente, oyes un paso afuera. O tal vez es tu corazón. El guía abre. Sales. La luz del pasillo se siente como aire. No viste ojos, no escuchaste voces, pero hay algo que se te quedó pegado a la lengua. Lo tragarás sin darte cuenta. Eso también es Alcatraz.
En el patio donde los presos tenían su hora de ejercicio, el viento corta. La niebla juega a esconder y mostrar la ciudad. Algunos decían que esos minutos al aire salvaban el día. Otros preferían quedarse dentro para no oler la libertad en estéreo. Hoy turistas caminan por ese mismo cemento y juran escuchar pasos que no son de su grupo. Un ritmo que va y viene a la misma distancia, como si alguien mantuviera su propia ronda a unos metros. La vista al puente es una postal cruel. La risa del continente entra como un gancho. Dentro del bloque A, menos visitado, hay celdas que parecen recién abiertas. El olor a pintura vieja se mezcla con el del metal. Sobre una repisa, el museo ha colocado objetos de época: cuencos, sobres, cepillos. Cada objeto es un imán de historias. Un exrecluso contó que, al escribir una carta, escuchó, siempre a la misma hora, un tarareo masculino, muy bajo. Pensó que venía del pasillo. Lo anotó varios días. Comprobó que coincidía con el momento exacto en que el faro giraba sobre la ventana de su vecino. ¿Tarareo o vibración? El cerebro prefiere melodía a motor. El faro merece una línea aparte. Su luz no solo avisa a los barcos, marca el tiempo. Cuando te acostumbras, sientes su giro como un metrónomo leve. Los guardias dicen que, cuando se detiene por mantenimiento, la isla suena rara, como si un instrumento desafinara al resto. Esa costumbre hace que, en la 14D, algunos perciban el giro como un pulso que entra y sale de la celda. Es sutil, pero en un sitio sin estímulos, todo es enorme. Podríamos hablar también de los años en que la prisión cerró, 1963, y de la ocupación por parte de grupos nativoamericanos, 1969, quienes escribieron consignas que aún se leen en el muelle. Alcatraz no está hecha solo de barrotes, también de protestas, de símbolos, de reapropiaciones. Esa historia política se cuela en la energía del lugar. Algunos guías recuerdan que, durante la ocupación, los pasillos sonaban diferente, como si la isla respirara otro aire. Quizá por eso hoy, cuando cae la tarde y los últimos grupos regresan al ferry, el silencio que queda no es fúnebre, es expectante. Volvamos una última vez a la 14D. Es fácil convertirla en caricatura del miedo. No lo haré. Prefiero verla como pieza de un mecanismo. El aislamiento extremo no solo castigaba, enseñaba. Enseñaba a obedecer, a medir palabras, a entender que la voluntad del sistema era más grande que la propia. Ese diseño dejó un residuo. Lo sentimos como frío, como opresión, como ganas de salir corriendo. Lo etiquetamos como fantasma, porque la palabra nos permite hablar del efecto sin entrar en una discusión técnica. Pero detrás de ese rótulo hay una realidad más simple y más dura. La 14D fue un lugar donde mucha gente sufrió en silencio. Y sin embargo, Alcatraz no es un templo de dolor sin matices. En los muros hay también humor, grafitis mínimos de lápiz. Hay amistades improbables. Hay cartas que llegaron y sostuvieron días. Hay canciones tocadas en la banda que hicieron menos hostil una tarde. En las fotos, algunos hombres sonríen. La memoria, incluso aquí, se permite esas grietas por donde entra una risita. Tal vez por eso, cuando alguien dice haber oído un banjo en la ducha, prefiero imaginar que la isla, de vez en cuando, se da permiso para recordar una música que la hizo menos dura por un minuto. Al salir, el ferry corta la niebla. La isla se aleja despacio. Si miras atrás, verás el faro girar una vez más. Es un gesto práctico, sí, pero también un símbolo, una luz que insiste desde un lugar que fue diseñado para apagar. Alcatraz enseña cosas incómodas: la eficiencia con la que una sociedad puede aislar, la facilidad con que el miedo se transmite, la fuerza de los relatos que cuentan lo que no se puede medir. La celda 14D, con su frío y su silencio, es apenas una puerta al tema más grande. ¿Cómo tratamos a quienes consideramos imposibles de tratar? Por eso impresiona. Por eso la nombramos aunque no entremos. Si alguna vez vuelves, y quizá vuelvas, prueba un ejercicio distinto.
En lugar de buscar sombras, escucha timbres. El clang de una puerta que ya no cierra, el clic del faro, el swoosh del viento en los corredores, el drip de una gota que insiste. Ese vocabulario te contará la historia mejor que cualquier grito. Y si decides asomarte otra vez a la 14D, hazlo con respeto. Di con permiso. Quédate lo justo. Sal. Al pisar el pasillo, respira hondo. Ese aire que a tantos les faltó también es parte de la lección. Alcatraz seguirá en su roca mañana, con el faro girando y la niebla jugando. Seguirán los turistas y las cámaras, los guías y los guardias. Seguirán las teorías, los reportes, los lo juro y los no existe. Y seguirá, también, ese frío que no siempre viene del clima. Llámalo fantasma, memoria o arquitectura emocional. Da igual. Lo importante es que te obliga a mirar la ciudad desde el borde, a mirarte a ti cuando te quedas a oscuras en un cuarto de 2x1.5. Si la isla te devuelve esa mirada, ya hizo su trabajo, y tú, sin saberlo, ya llevas a Alcatraz en la voz.